a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Científicos del mundo entero nos advierten desde hace años sobre los peligros del consumo excesivo de azúcar que no deja de aumentar año tras año en el mundo. Este aumento del consumo implica naturalmente un aumento de la producción, como en India, primer país productor, con la explotación de 1,5 millones de trabajadores en sus campos de caña de azúcar. Cada año, cientos de miles de trabajadores pobres vienen a cortar caña de azúcar en el oeste de India. A marcha forzada, estos cortadores de caña trabajan entre 10 y 13 horas al día para mantener la producción. Tenemos que trabajar bajo el calor. Incluso con un sol abrasador tenemos que seguir trabajando. No tenemos otra opción. Sakina tiene 40 años. Empezó a trabajar cortando caña de azúcar en el estado de Gujarat. Todos los años, al igual que millones de trabajadores temporales, migra durante 6 meses con su esposo y sus hijos para la temporada de cosecha. Hay que tener dinero para mantener un hogar. Necesitamos el dinero. Tengo hijos pequeños y todos dependen de mí. Mis hijos estudian durante 4 meses cuando estamos en casa. Durante la temporada de migraciones, que dura 6 meses, deben faltar a la escuela. Es un gran problema para su educación. Pero, ¿cuál es el verdadero precio que pagamos por endulzarnos la vida en sentido literal, pero sobre todo en el figurado? Esta es la pregunta que intenta responder nuestro invitado de hoy, el poeta y escritor franco-chileno Carles Díaz, en un ensayo que acaba de publicar en Francia la editorial Laborde. Muy buenas tardes, Carles. Hola, buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el precio que pagamos por comer azúcar, más allá del riesgo de sufrir una diabetes? El precio que pagamos por comer azúcar, yo creo que de una manera simbólica, yo creo que tiene que ver con una palabra que es esencial, que tiene que ver con el saqueo. ¿Qué significa para mí desde el punto de vista del escritor que soy el saqueo? Tiene que ver con la pérdida, muchas veces, de una cierta lucidez, una pérdida de horizonte, una pérdida de un punto de vista, de cosas que son esenciales y de aquello que representa también el lugar que uno ocupa en el mundo. ¿Por qué yo digo y por qué hablo de saqueo? Hablo de saqueo en el sentido, vamos a decir, amplio del término, metafórico. Yo pienso en este azúcar, que es, vamos a decir, una metáfora del sentimiento, del sentimentalismo, de la emoción, que se sobrepone a la razón y que nos impulsa muchas veces a vivir de una manera ilimitada o a creer que el mundo, que vivimos en un mundo material ilimitado. Y ese mundo que se presenta hoy, actualmente, en el año 2024, como un mundo muy dañado, muy propenso también a este accidente mayor que tiene que ver con el medio ambiente, con la pérdida de su multiplicidad, tiene que ver con ello, ¿no? Con el saqueo de cosas esenciales. Ese saqueo lo encontramos en los medios de comunicación, en el arte y también en la literatura, ¿no? Es grave. Sí, lo que yo decía cuando hablaba de esta sobreposición, ¿no? En que muchas veces la reflexión cede paso a la emoción, y es esta emoción, esta imagen un poco disneyficada de las cosas, ¿no? Que hace que muchas veces avancemos a tienta y estemos en esa trampa de ceder a lo que muchas veces es esencial. Cuando yo decía el saqueo de cosas esenciales que hoy en día podemos perder y que no tenemos conciencia, para mí son, por ejemplo, el silencio. El silencio es un bien mayor que hoy en día se rarifica, que se vuelve muy extraño. La atención. En la radio está prohibido. En la radio está prohibido, pero yo creo que muchas veces dicen por ahí que la naturaleza tiene horror del vacío. Pero creo también que es importante que nos acordemos esos tiempos, ¿no? de reflexión y de muchas veces de pausa. Yo hablaba de esta cosa esencial, el silencio, la atención, el deseo y muchas veces el erotismo, que son cuestiones para mí que necesitan ser salvaguardadas. Por supuesto que sí. Es una manera de sacrificar ese consumo de azúcar social, lo difícil, lo profundo, la exigencia personal, para privilegiar lo superficial, lo popular. Si no eres popular, no existes hoy en día.
Yo creo que es un poco el leitmotiv de nuestra época, en que pasan muchas cosas, en que hay que contarlo todo, hay que mostrar, hay que testimoniar, hay que tener una expresión permanente, ya sea en las redes sociales, en distintos tipos de, vamos a decir, de plataformas. Y muchas veces yo creo que cuando yo hablaba de esta pérdida de la razón crítica, pasa también por eso, es decir, al origen, cuando uno reflexiona en el por qué es lo que quiero decir, por qué lo estoy diciendo y a quién me dirijo. Vasto programa, como decía el otro. Así es. ¿Cómo se puede resistir a esa uniformización de nuestra sociedad? ¿Es sano salir de lo políticamente correcto? Yo creo que es necesario, yo creo que es necesario y es quizá incluso una obligación moral. Es lo que dice en algún momento el geógrafo Élisée Reclus, que yo cito en el libro, cuando dice que cuando no hay finalmente multiplicidad, cuando la diversidad cede paso a la homogeneización, a la indiferencia, a una forma de vivir de alguna manera por procuración, finalmente, ¿qué es lo que queda en el paisaje? Queda el vacío, queda la muerte y no hay ninguna posibilidad de poesía. Terrible. Recuerdo que nuestra presidenta, la presidenta de France Media Monde, María Cristina Sarragós, me dijo hace unos años que es importante savoir faire, pero más importante todavía faire savoir. Quizás se está olvidando el savoir faire a beneficio del faire savoir. Hay un poeta mexicano al cual yo le tengo mucha amistad, vamos a decir, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco escribió un texto que se llama En defensa del anonimato. Esta defensa del anonimato se impone al escritor, es decir, ¿cuál es la facultad y el poder del escritor? El poder del escritor es crear cosas a partir de la palabra. Y cuando él habla de la necesidad del anonimato, hace alusión a esta, quizá, como lo decía hace un rato atrás, la necesidad moral de borrarse, de desaparecer. Cuando yo escribo, no escribo para ser yo, no escribo para imponer mi biografía, para imponer mis emociones o para imponer quizá mi propio relato de vida. Escribo porque hay una cosa que viene de alguna parte en la cual yo soy una suerte de canal, más que un objetivo en sí. Naturalmente. Carles, como poeta no podías menos que en tu ensayo salir en defensa de lo poético como la auténtica expresión de la existencia. Estamos perdiendo lo poético en nuestras vidas. ¿O la hemos perdido ya, esa poesía? Yo creo que hay... lo que hemos perdido quizá es el matiz, la capacidad a observar el matiz de las cosas, porque vivimos en una sociedad que se extrapola, que se radicaliza mucho en la opinión, en el juicio, en parte por lo que explicaba hace un rato atrás, esta necesidad de tener recurrentemente una expresión y muchas veces pasamos en una suerte de dinámica binaria entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo, entre lo que debe ser y lo que no debe ser, entre lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto. Y yo no creo que el arte tenga una función ni que deba ilustrar propósitos, pero lo que sí sospecho es que el arte puede, de alguna forma, cuando digo el arte es también la literatura, puede dar indicios de cosas, ese como el plus ultra, más allá, ¿no? Citas en tu libro a Tristan Tzara, quien escribió que la poesía no solo es un producto escrito, sino una manera de vivir. ¿Intentas vivir como poeta, Carles? Me esfuerzo por hacerlo. Trato de No es dar... fácil, me imagino. No, no es fácil. No es fácil. Trato de buscar la adecuación entre el tiempo cotidiano, entre lo real, la realidad, y luego todas estas, vamos a decir, contingencias que forman la vida de cada uno, con la parte de muchas veces de imposible, con la composición que hay que hacer para conjugar el orden, digamos, de la vida, vamos a decir, de la vida interna, de la vida material. Y muchas veces es por eso también que suelo reaccionar cuando veo que se cristaliza esta imagen del escritor, del poeta, como una especie de individuo que vive en una torre de marfil y que vive apartado vamos a decir, del mundanal ruido, ¿no? Del mundo. Yo creo que la poesía
no tiene nada que ver con ese malentendido. Hay un malentendido que es ya legendario respecto a esta imagen del poeta, de la poesía. Yo creo que la poesía, como decía Guy Levic, es otra cosa. Como poeta ha sido precisamente recompensado recientemente con un importante premio por un libro que ha editado nada más y nada menos que Gallimard, se llama Polyphonie landaise. ¿Qué ha supuesto para ti ese premio? Lo digo con toda sinceridad. Yo creo que cuando te reconocen tu trabajo es una especie de luz que se alumbra en el camino por el que vas marchando. Pero sinceramente yo creo que, eh, lo digo sin pretensión, yo no escribo para fijarme un plan de carrera o para obtener premios o para No es obtener el una fin, cierta... no es No el es un fin, fin para precisamente. nada. Creo que sería... eh, tú conoces a la poeta chilena Gabriela Mistral, que hablaba de esta cosa, que el poeta no debe obedecer a estas quimeras, a estas sirenas que cantan las medallas y ese tipo de cosas. Yo le digo sinceramente, yo no tengo una ruta trazada pensando en esas cosas. Actualmente, Carles, trabajas en la administración francesa como consultor de política cultural. Se está desentendiendo cada vez más el estado de la cultura para privatizarla como en otros campos. Yo creo que es una reflexión bastante compleja porque hay, yo creo hoy en día un discurso que es bastante fragmentado. No hay esta idea un poco monolítica de hace unos años atrás en que había una idea de una cierta Sobre todo en Francia. claro, una cierta política oficial o una política que dictaba, que daba, como decimos aquí, que daba el a una suerte de puesta en marcha de diferentes proyectos. La cuestión cultural hoy en día es algo que se entiende a partir de una multiplicidad y en sí es algo más bien positivo. Ahora yo creo que hay cuestiones subsidiarias que deben imponerse, ¿no? Muchas veces es qué entendemos por cultura, a quién nos dirigimos cuando estamos poniendo en marcha algo. Alguien me decía por ahí en algún momento, bueno, esas cosas son cuestiones de intelectuales, es como, ¿para qué sirve definir la poesía, definir la cultura? Hay que vivirla. Yo creo que no hay que oponer las cosas. Uno las puede vivir, pero también debe pensarlas, ¿no? Por Para supuesto. inscribirlas en un tiempo, en una historia y proyectarlas también en el tiempo que viene, en el avenir. En España, el auge de la extrema derecha ya está provocando anulaciones de espectáculos, exposiciones e incluso la censura de algunos libros en las bibliotecas públicas. ¿Crees que en Francia puede pasar algo parecido en un futuro próximo? Yo creo que el arte, la cultura son cosas esenciales que tocan la dimensión sensible del ser humano. Y cuando hablamos de la dimensión sensible, efectivamente hay algo ahí que te liga a una cierta vulnerabilidad, a una cierta fragilidad, a la fragilidad no solamente del individuo, sino también a la fragilidad de la existencia. Y muchas veces, yo creo, la historia está llena de ejemplos de situaciones en que cuando hay crisis, cuando hay periodos de dificultad, una de las primeras, vamos a decir, áreas que son, vamos a decir, tocadas por estas ideologías, estos dogmas, son todas aquellas que tienen que ver con el arte, con la literatura. Basta ver el, el ejemplo de los fascismos del siglo XX y todas estas diferentes instrumentalizaciones que han habido de los procesos creativos, de querer encauzar la creación, muchas veces la literatura o la idea de lo que se entiende por arte, por literatura. Que el nuevo primer ministro francés, Michel Barnier, defendiese este domingo, en su primera entrevista televisada, que no se hará marcha atrás en Francia con los derechos de las mujeres, el derecho al aborto, el matrimonio homosexual, no deja de ser inquietante, ¿no? Que tenga que decir que no se va a hacer. Sí, por supuesto. Yo creo que finalmente todo lo que estamos, digamos, diciendo está todo relacionado. Hablábamos al principio de esta especie de vorágine, de esta vehemencia en la cual vamos dando opinión a tientas y a locas, como decimos en Chile, ¿no? Y muchas veces vamos sencillamente pasando de argumento a argumento y son argumentos que no tienen
confrontación, que no hay contraste. Yo creo que eso es muy importante en el tema de la reflexión, el poder muchas veces hacerse el abogado del diablo y decir, yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque tengo derecho a tener una opinión, pero yo creo que más importante que tener una opinión es hacerse una opinión, construirse una opinión, con argumento y con sustento, con sustrato. Es cada vez más difícil, ¿no? Es difícil porque yo creo que hay cuestiones estructurales que tienen que ver con la manera en que el pensamiento se construye, cuando hablábamos hace un rato atrás del saqueo. Yo creo que el saqueo pasa también por el lenguaje. El lenguaje para mí es esencial. Deleuze decía que a partir del momento en que nombramos las cosas existen. ¿Y qué pasa hoy en día? Hacemos frente a una época en que todo se simplifica de una manera abismante, incluso el lenguaje. Yo sé que quizá diciendo esto puedo pasar como una especie de viejo reaccionario, No. pero yo creo que el lenguaje te da la posibilidad de nombrar las cosas, de definirlas, de inscribirlas en una cierta historicidad. Y el tema es que, claro, vivimos en un mundo en que se empobrece desde un punto de vista general, desde un punto de vista ambiental. Siempre estamos hablando, el ejemplo yo creo más clásico es el de las abejas. Decimos que me parece que fue Lévi-Strauss que dijo que en el momento en que no hubieran más abejas, eso significaba el toque de queda para la humanidad. Pero si lo vemos de una manera más larga, están las abejas, los osos polares, ciertamente, pero también están las lenguas, está el lenguaje y todas aquellas cosas que componen una cierta homogeneidad y riqueza cultural. Quizás los intelectuales son los polinizadores de la sociedad. Yo creo que los intelectuales, pero también los no intelectuales. Yo tengo un cariño muy grande por Miguel de Unamuno. Y Miguel de Unamuno siempre, cuando él hablaba de la intrahistoria, decía muchas veces en los periodos de crisis, cuando se cree que la historia está acabada o que hay que comenzar algo de una manera totalmente en la oscuridad, hay que mirar hacia el pasado, hay que mirar la tierra, y muchas veces es en esos, vamos a decir, recodos del paisaje que podemos encontrar quizá claves para entender el presente. El último capítulo de tu libro, de tu ensayo, lleva un título más que inquietante: Libertad y memoria contra gigantismo y uniformización. ¿Tiendes a ser optimista o ya es una batalla perdida? A ver, políticamente correcto debería decir soy optimista, pero siendo muy sincero, creo que la lucidez me obliga muchas veces a tener un distanciamiento crítico que me hace ser pesimista muchas veces. Pesimista en el sentido quizá filosófico del término, no es una cuestión de ser, vamos a decir en lengua coloquial, negativo y decir, bueno, me encierro y espero que el mundo explote y ahí se acabe. Eso para mí significa muchas veces interrogar las cosas y no aceptarlas en su primera impresión. Y yo creo que es lo propio del escritor. Esto es lo que hace en alguna forma la unidad de la familia artística. Y sobre todo, no tirar la toalla. No tirar la toalla, por supuesto que no. En fin, pues ya lo saben, el ensayo Este es el precio que pagamos por comer azúcar, del franco-venezolano Carles Díaz, ha sido editado aquí en Francia y en francés por las ediciones A Bordo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Carles. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamérica, la cadena de la OEA, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.